Buenos días, gusto de tenerlos acá nuevamente. Hoy día vamos a comenzar una nueva sesión, ¿cierto?, de esta asignatura legislación laboral. La clase de ayer vimos principalmente el tema de, ¿alguien me recuerda qué vimos ayer? Contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Contrato de trabajo, ¿no es verdad? Dentro de una de las estipulaciones del contrato de trabajo, hay una que es principal, ¿cierto? Que es la que ordena este acuerdo contractual o este acuerdo entre el trabajador y la empresa, que tiene que ver con las jornadas y los descansos, ¿ya? Porque uno puede tener un acuerdo para trabajar, ¿cierto? Pero tiene que tener súper claro también en qué horarios, en qué días o de qué forma debo descansar, ¿ya? O va a ser mi jornada laboral. Eso es lo que tengo que tener súper claro. Tanto yo como mi empleador, de todas maneras, no solamente para mí. Así que vamos a comenzar con los contenidos, como les dije ayer. Primero los contenidos, luego la lista, ¿cierto? Y luego el trabajo formativo. Bien, vamos a ver entonces, como dice la ficha. Disculpen, están viendo la ficha, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Como dice la ficha, entonces tenemos unidad número 1, jornada de trabajo y descansos. ¿Qué es la jornada de trabajo? Primero, ¿cierto? Tenemos que definir qué es jornada de trabajo, qué se dice por ella. Dice que es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato de trabajo. Es decir, entonces, lo que está dicho o descrito en este contrato. Se considera también jornada de trabajo de ese tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables. ¿Qué significa esto entonces? Significa que si, por ejemplo, yo llegara al trabajo, ¿cierto? Y no hubiera luz, se cortara la luz, ¿cierto? Y mi trabajo es completamente con un computador, es decir, no tengo cómo hacer mi trabajo porque no hay energía eléctrica. Ese día de trabajo, ¿cierto? No me lo podrían descontar, porque no es de mi responsabilidad que la empresa tenga energía eléctrica, ¿cierto? Mi responsabilidad es presentarme a hacer mi trabajo en el horario que me dijeron. Entonces, en ese caso, ¿cierto? El empleador no podría descontarte el día, así aunque estuviera estado todo el día sin luz, ¿cierto? Por eso dice que uno se encuentra a disposición del empleador, ¿cierto? Sin realizar labor por causas que no le son imputables. O sea, el trabajador no tiene la responsabilidad en ese caso. ¿Ya? Existen tres formas de... Profe, disculpe, pero igual deben cumplir horario, o sea, si el trabajador lo pide, o sea, si el empleador lo pide, Exactamente, igual tiene que cumplir aunque no el estén horario, haciendo nada. aunque no estén haciendo nada. Sí, sí, porque tu contrato dice que tienes que ser presencial y que tienes que estar en ese horario completo, ese día, no sé, ¿cierto? Aunque no estés haciendo nada. Por lo tanto, va a depender del empleador. Si te dice, váyase a su casa. ¿Ya? Pero tienes que estar ahí. No puedes llegar e irte. Eso no, de ninguna manera tú puedes llegar a tu trabajo y por alguna razón llegar e irte sin que nadie te diga nada. Eso es una causal de despido. ¿Ya? O sea, hay muchos con eso. O sea, no puedes decir después, ah, es que sabes que no había luz. Ya, pero ¿quién le dijo que se fuera? ¿Ya? Eso no se puede hacer. Ok. Vamos a ver entonces el tema de la jornada ordinaria. La jornada ordinaria, ¿cierto? Aquí podríamos distinguir, ¿cierto? O con respecto a la jornada, por decirlo de alguna manera más fácil, podríamos distinguir, ¿cierto? Como tres formas de jornada o tres definiciones de jornada, ¿cierto? Una tenemos es la jornada ordinaria máxima, la jornada extraordinaria y las horas extraordinarias, ¿ya? Comúnmente, ¿cierto? La gente, por desconocimiento, obviamente, a todo le llama hora extra,
¿ya? Seguramente ustedes también lo tienen como conceptuado así. Todo eso era extra, no es que las horas extras, ¿ya? Pero las horas extras son por razones bien específicas. Estoy diciendo, y vuelvo a insistir con esto, lo que la ley dice, ¿ya? El que las empresas hagan otra cosa y que en la realidad también muchas veces, ¿cierto? Hace otra cosa, sí. Pero mi misión es enseñarles o mostrarles lo que la ley dice, como lo indica la ley. Entonces la jornada ordinaria, ¿cierto? Siempre no podrá ser mayor, y que esta es la jornada máxima, son 45 horas semanales, ¿ya? Eso es lo máximo, la cual podrá ser distribuida entre 5 o 6 días, ¿cierto? Y también no puede exceder las 10 horas diarias. Y dentro de estas 10 horas diarias también tiene que estar el tiempo de colación. ¿Ya? Eso es lo primero, eso es como lo más general, la jornada ordinaria máxima. Por otro lado tenemos, perdón, la jornada extraordinaria, ¿cierto? Que es ahí donde uno podría confundirse, bueno, y la hora extra, ¿cierto? La jornada extraordinaria es todo lo que tú en algún momento de la semana o en algún momento del día, ¿cierto? No, perdón, de los días, tú excedes la jornada que regularmente tienes, es decir, la jornada ordinaria diaria de trabajo, por decirlo así. Lo excedes, es decir, entonces tenías que trabajar hasta las 6 y te quedaste hasta las 8 o hasta las 7, ¿cierto? Eso es una jornada extraordinaria, porque tú estás excediendo, ¿sí? tu tiempo de trabajo. Esto puede ser momentáneo, ¿cierto? Puede ser quizás por una urgencia, puede ser porque a lo mejor te pidieron hacer un tema especial, ¿cierto? Ok. De todas maneras va a ser pagado como hora extra, de todas maneras, ¿cierto? El tratamiento de pago va a ser lo mismo. Pero por otro lado tenemos las horas extraordinarias, ¿sí? Y ahí ya tenemos todo con ese, las horas extraordinarias, ¿sí? Aquí entonces se refiere, ¿cierto? A cuando un trabajador hace en forma constante, ¿cierto? Permanente, de mediante un anexo de contrato, ¿cierto? Una cantidad de horas diarias. No puede exceder de las 2 horas, eso dice la ley, ¿cierto? Aunque sabemos que muchas veces esa ley no se considera mucho por parte de las empresas, ¿cierto? Entonces, en estos casos, ¿cuándo se utiliza efectivamente o legalmente debiera utilizarse? Dependiendo de la naturaleza de los servicios, ¿cierto? La empresa requiere una cantidad de trabajo, ¿cierto?, para lograr su producción en algún periodo del año. Imaginemos Bresler, ¿cierto? Bresler de diciembre a marzo es su mayor producción y su mayor venta. Bresler es una empresa de helado, no sé si existe la marca o todos la conocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Bresler en ese tiempo? Le hace un anexo de contrato a sus trabajadores, ¿cierto? Que no puede tener una duración más de 3 meses, en la cual, ¿cierto? Se indica que en forma diaria los trabajadores harán 2 horas extraordinarios, de acuerdo a la naturaleza de los servicios, ¿cierto? Y obviamente a la producción. Y cada 3 meses ese anexo de contrato debiera, ¿cierto?, volver a renovarse si es que fuera necesario. Esas son las horas extraordinarias. Eso es el verdadero tratamiento que se le da a las horas extraordinarias, ¿ya? Existen muchas formas indudables, pero es como la ley lo dice. Cindy, dígame. Profesora, yo tengo una duda. Hay empresas que la hora de colación no la toman como hora trabajada. ¿Eso es legal? Sí, es legal. No es imputable a tu trabajo, porque es un tiempo de descanso tuyo.
Ya, gracias. En ese momento estás comiendo, no estás trabajando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no puede ser parte de tus horas laborales. Eso es así. Incluso si uno se pasa de la hora de la colación, a ti te lo descuentan de tu jornada laboral. Además, exactamente, sí. Tienen ¿cómo se llama? La potestad de poder descontártelo, incluso. Porque es tan lógico como que no estás trabajando, ¿cierto? Estás comiendo. Es un tiempo de descanso tuyo. Por lo tanto, no es imputable al horario laboral, ¿verdad? O sea, sí te lo pueden restar porque es legal. Bien. Profe, ¿y si llegas a Entonces, tener un accidente en el horario de colación, tampoco cuenta o no? tampoco cuenta. Tampoco cuenta. Ahora, claro, hay algunas salvedades, ¿cierto? Porque si estás almorzando dentro de la empresa y dentro de la empresa te sucede algo, bueno, obviamente ahí nada que hacer. En la empresa por lo regular te va a mandar a la mutual igual, ¿cierto? Pero si en el horario de colación tú sales a la calle, ¿sí? Es problema tuyo, es tu accidente, ¿ya? Porque es tu tiempo de descanso, insisto. Ok. El máximo entonces de 45 horas semanales, ¿cierto? Hay una exclusión en la limitación de esta, que corresponde en el Código del Trabajo al artículo 22, los incisos 2, 3 y 4, que tienen que ver, ¿cierto?, con ciertos trabajadores o ciertas personas, ¿cierto?, que no cumplen esta cantidad de horas, y los que están contratados bajo el artículo 22, ¿cierto?, que seguramente más de algunos de ustedes lo saben, y tiene que ver, ¿cierto?, con los gerentes, por ejemplo, los administradores, los que tienen alguna facultad administrativa, ¿ya? Eh, por ejemplo, dice, ellos pueden trabajar desde cualquier lugar que ellos puedan elegir, ¿cierto? Porque están sin supervisión y dependencia, pueden cumplir el horario que ellos requieran para cumplir sus labores, es decir, por lo regular se trabaja por objetivo, no se trabaja por cantidad de horas. Entonces, con respecto al máximo de horas semanales, la exclusión, ¿cierto?, limita a toda la gente que está contratada por el artículo 22. Bien, esto de la jornada laboral, ¿cierto?, tiene que ver también con un tema de la continuidad en la prestación de los servicios. Entonces yo no puedo ir un día a las 8, el otro día a las 9 y el otro día a las 10, porque claramente esto perjudica, ¿cierto?, a la producción de la empresa, al servicio que otorga la empresa hacia los clientes. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, si yo trabajo en un call center, ¿cierto? Y el call center comienza a trabajar a las 9 de la mañana, no puedo empezar con una pura persona en el call center. ¿Por qué? Porque toda la gente obviamente va a estar llamando. Entonces necesito que todo el contingente comience a la misma hora. En ese caso, ¿cierto? Si estas personas del call center no se presentan, están provocando un problema a la producción de la empresa. En ese sentido, habla, ¿cierto?, con respecto a la continuidad. Entonces, también es súper importante que se debe manifestar presencialmente, perdón, se manifiesta, ¿cierto?, en la permanencia, presencialmente todos los días. Puede ser jornada completa o parcial, ¿cierto? La parcial, por lo regular, son los llamados part-time, ¿sí? Y ellos tienen un máximo de horas semanales que son 30. Después de esa cantidad de 30 horas ya no lo puedes contratar como part-time. La jornada parcial pudiera tener, dice, todos o solo algunos días de la semana. Va a depender, porque perfectamente te podrían contratar, ¿cierto? No pasándote las 30 horas, 2 horas diarias, por ejemplo. Estoy inventando. La interrupción de la jornada de trabajo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando, ¿cierto?, con respecto a la colación que me habló la compañera recién. Está en el artículo 34, inciso primero. Dice interrupción de jornada de trabajo, pero se refiere obviamente al descanso del trabajador con respecto a la colación, ¿cierto? Y la ley dice que es media hora diaria,
Ya, eso indica la ley, es decir, ese es el piso que la ley te indica. De ahí en adelante, ¿cierto?, en lo que el empleador quisiera otorgarle a sus trabajadores. Por lo regular, en la gran mayoría de las empresas, ¿cierto?, dan 1 hora para almorzar, por lo regular. Estos 30 minutos siempre son, por ejemplo, las personas que trabajan de lunes a sábado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se les alargaría mucho la hora diaria de la jornada, por eso les dan media hora. O a las empresas, por ejemplo, que tienen los casinos dentro de las empresas. Entonces entiende que la gente va, le sirven y listo, no requiere más tiempo. En esos casos efectivamente les dan la media hora, pero en la gran mayoría les dan 1 hora. Pero el piso son 30 minutos. Ese es el piso, de ahí en adelante. Por otro lado, era lo que me preguntaba la compañera, no es imputable la jornada de trabajo, ¿ya? Exceptuando, ahí hay una excepción a los que hacen trabajo continuo, es decir, por ejemplo, en las empresas de producción, ¿cierto? Donde hay una línea de producción y esta línea de producción no puede parar. Ahí sí, ahí esa es la única excepción, el resto no. Entonces, dice interrupción o descanso entre jornadas, dice no existe texto expreso que lo regule, ¿cierto? Sin embargo, hay jurisprudencias administrativas de la Dirección del Trabajo. Es decir, entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esto de las jurisprudencias que dicta la Dirección del Trabajo, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo que se dijo en algún minuto y quedó escrito, ¿cierto? Y de ahí en adelante todos se tienen que guiar por esa jurisprudencia, ¿ya? Entonces, dentro de los recursos humanos, de pronto, en la falencia que los recursos humanos pueden tener, ¿cierto?, es precisamente el no enterarse de esta jurisprudencia. Las personas que trabajamos ahí en la gestión, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, no somos abogados, ¿cierto? Y si la empresa no tiene una empresa de abogados, es como un poco más costoso de poder averiguar esas cosas. Tiene un costo porque tienes que comprar la asesoría, ¿cierto? Pero hay que tratar de hacer lo posible, ¿cierto?, de estar regularmente mirando la página de la Dirección del Trabajo y poder enterarse de esta jurisprudencia. Con respecto entonces a las horas máximas diarias, como se los había mencionado, son 2 horas diariamente. Eso es lo que la ley permite. ¿Alguien levantó la Profe, mano? sí, yo. Dígame. Profe, con respecto a eso que usted dijo, que siempre están saliendo cosas nuevas, Sí. eh, es como que uno siempre tiene que estar actualizado con el código del trabajo, ¿cierto? Ya, hablando de eso, en el portal de su ramo, el código del trabajo que está en el aula está vencido. No es del marzo 2020, es de Puta otro madre, sí. año. Lo vamos a corregir, pero ojo lo que te estoy diciendo. El código del trabajo no se cambia todos los años, ¿ya? Ah, ya. Pueden haber, obviamente, algunos cambios, pero yo no estoy hablando del código, estoy hablando de la jurisprudencia que da la Dirección del Trabajo. Y no siempre las Ah, ya. jurisprudencias son publicadas el mismo año en la cual se publican, o sea, en la cual se indican. Ah, ok. ¿Ya? Gracias. Ya. Ok. Bien. Entonces, el máximo de horas Claudia. Sí, no, lo que no me quedó claro es que, ¿qué quiere decir que en la hora de colación que no está imputable a la jornada de trabajo? No entiendo eso, No que está no es imputable, imputable. que no estás trabajando, que no estás trabajando en el tiempo de colación. Por lo tanto, no es 1 hora que te la van a pagar o una media hora que te la van a pagar. ¿Sí? Es decir, entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo matemático para que ustedes se hagan Pero, la idea. por Tomen ejemplo, lápiz. yo trabajo de 8 a 7, pero mi colación es de 1 a 2. Esa hora no me la pagan, solamente que me aumentan 1 hora más para poder hacer las 8 horas diarias. ¿Trabajas ¿Así de es? 8 a 7 o de 8 a No, 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 6? no, no sé, un ejemplo. A Ya, las es 6 que son por 8 eso te horas, digo, ¿verdad? ese es el ejemplo que quiero poner para que ustedes lo hagan en forma matemática y lo puedan entender. ¿Ya? Así que Ya, tienen lápiz a profe. mano. Una persona que trabaja de 8 a 6 de la tarde, ¿sí? Está trabajando 10 horas.
¿Sí? Diariamente trabaja 10. Ok. Entonces, pero además, trabaja de lunes a viernes. Por lo tanto, trabaja 5 días, ¿cierto? Y trabaja 10 horas. ¿No es verdad? Entonces, si tú multiplicas 5 por 10, ¿cierto? Te da 50, 50. ¿cierto? Si le descuentan 50. Si hora te de colación, descuentan una hora diaria, 50 menos 5 son 45. 45. 45. Es decir, Es tipo una ola legal. 45 horas semanales, que es lo que te pagan. ¿Se entendió? Sí, profe, lo entendí. Ya, perfecto. Gracias. Eso es. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Tú vas a trabajar siempre y te van a pagar 45 horas semanales. Eso es. Ahora, esta distribución obviamente podría cambiar de lunes a sábado, por ejemplo, ¿cierto? Nada más que la cantidad de horas que vas a trabajar diarias va a ser menos, pero siempre la sumatoria total debe ser 45. ¿Ya? Ok. El máximo de horas, entonces, como les decía, son 2 horas diarias. Ese es el máximo. Y se debe pagar con un recargo mínimo. Aquí la ley habla de los mínimos, ¿cierto? El ingreso mínimo mensual, 326.500. El mínimo de tiempo de colación son 30 minutos. El mínimo de recarga por horas extras son 50%. La ley siempre habla del piso, del mínimo que tú puedes otorgar como empleador. Y de ahí en adelante, todo es acuerdo. Todo lo demás podría ser acuerdo. ¿Ya? El trabajador y el empleador pueden pactar valores, ¿cierto?, distintos al mínimo. Claro, podría ser. Hay algunas empresas que dependiendo del día, si es feriado, si es festivo, qué sé yo, incluso tienen otras regalías también, aparte de pagarle las horas extras, les podían incluso a lo mejor dar, no sé, un día extra, un día libre, no tengo idea. Chiquillos, no sé por qué tengo la sensación, no, está bien, pensé que no estaba grabando, de pronto pensé que no estaba grabando. Eh, Entonces ahí es acuerdo. Ahora, regularmente también, cuando existen sindicatos, los sindicatos son los que efectivamente hacen esto, de poner en el proyecto del convenio colectivo, ¿cierto? O de la negociación colectiva, agregar valores a esto. Ahí ayer, por ejemplo, me topé con un alumno que trabajaba en una empresa y que le pagaban, cuando se quedaba después de tal horario, le pagaban el 120% del valor por hora extra. ¿Ya? Primera vez que yo me topo con ese porcentaje, porque regular son como cerrados, 50, 100, 150, pero eran 120. Entonces todo lo demás es pactable, ¿cierto? Insisto, la ley dice que es el 50%. Me pasé. Ahí está. Luego tenemos, ¿cierto?, con respecto a esta jornada laboral, que obviamente debe controlarse esta asistencia, ¿cierto? El cómo llega este trabajador al trabajo, ¿cierto? Y cómo se registra efectivamente esta asistencia. Bueno, hay varias formas, ¿cierto? Varias formas de hacerlo. Pero este control de asistencia, ¿cierto?, es el medio por la cual permite controlar, ¿cierto?, si es que el trabajador fue o no fue a trabajar, ¿sí? Permite también controlar cuántas son las horas que el trabajador ha hecho, ¿cierto? Cuántas han sido sus horas ordinarias, cuántas han sido sus horas extraordinarias, ¿cierto? Si fue a almorzar, si no fue a almorzar, cuánto tiempo se tomó en el horario de colación, etcétera. Esos son controles que se deben hacer en forma rigurosa, ¿ya? No pueden ser así como el tuntún, como escritos a lápiz, por ejemplo, y ya pongámosle este horario, ¿cierto? No, porque eso puede ser fiscalizado. En verdad, todo lo que se hace en recursos humanos puede ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo.
Por lo tanto, es un trabajo bastante delicado en ese sentido. Ya no podemos estar ni inventando, ni modificando, ni nada, ¿cierto? Tiene que ser bien hecho, po. Como decíamos en gestión, ¿cierto? Bien hecho ya la primera. Entonces, ¿mediante qué tú puedes hacer este control? Mediante, por ejemplo, las tarjetas, no sé si alguien lo ha visto, pero unas tarjetitas que se metían en un reloj, ¿cierto? Y eso quedaba marcada la hora de la llegada. Seguramente conocen los que han trabajado, ¿cierto? Los libros de asistencia, que son unos libros normales, unos libros grandes, ¿cierto? En la cual la persona pone su nombre, su horario de llegada, su horario de salida y pone su firma, ¿cierto? Esos son los libros. Y hay un Hay tercer unos que libro. también tiene que poner el horario de colación a la que sale y después a la hora que entra. O sea, es que debiera, eso es lo que debiera hacerse, porque el horario de colación hay que marcarlo, es obligación hacerlo, ¿ya? Si es que no, el trabajador no lo hace y fuera un fiscalizador, lo más probable es que le va a acusar una multa, ¿cierto? Porque el trabajador tiene derecho a descanso. Y si no está marcada la colación, significa entonces, ¿cierto? Para el fiscalizador, ¿cierto? Que la empresa no le está dando tiempo de descanso y lo están haciendo trabajar de corrido, ¿ya? Ese es el raciocinio que tienen en ese caso, ¿ya? No le van ¿No a se le puede probar, hacer una consulta? por supuesto. En el caso de que un colaborador no marque, o sea, no escriba en el libro su horario y cosas así, ¿el empleador puede descontarle como un resto de plata por no haber hecho eso? Depende. Depende si es que está en algún anexo de contrato o si es que está directamente en el contrato original o en el reglamento interno. Ahí Ah, sí. pero sí se puede. Sí, claro que se puede, indudable que se puede. Por lo regular, eso de los descuentos y de los porcentajes, castigos de porcentaje en dinero, regularmente están en el reglamento interno, ¿ya? Eh, que lo hagan, la verdad es que conozco muchas pocas empresas que lo han hecho, muy pocas empresas. Por lo regular es como bien impopular esa medida, ¿ya? Eh, lo que se debe hacer es educar al trabajador, que tienen que marcarlo nomás, que es su obligación, así como tiene derecho a una remuneración justa, ¿cierto? También tiene la obligación, entre otras cosas, de marcar la colación, ¿sí? Uno tiene derechos y deberes cuando tiene un contrato de trabajo. Entonces, ¿cierto? Mediante esto, y el tercer medio que les estaba comentando, es el medio, digamos, tecnológico, en la cual hay hartas formas de aquello. Hay gente que marca, por ejemplo, con la huella digital, gente que marca con una tarjeta que se acerca a un dispositivo, ¿cierto? Hay otra gente que marca, ¿cierto?, pasando por un portal y queda grabado y eso automáticamente también registra la asistencia. Perdón, pero creo que me resfrié. Eh, entonces, todos esos sistemas, ¿cierto? Que son súper extraordinarios porque te alivian mucho trabajo, ¿cierto? Tienen que estar, sí, registrados en la dirección del trabajo. O sea, una empresa que utiliza ese tipo de sistema, ¿cierto? Tiene que estar registrado. Por otro lado, ¿cierto? Tiene que tener de tal manera de que el fiscalizador, ¿cierto? Tenga la facilidad de poder revisarlo, ¿sí? Que no se necesite un informático especial para ver un informe de asistencia en estos sistemas. O sea, tiene que ser expedito además, ¿ya? Y él tiene que estar autorizado por la Dirección del Trabajo, ¿sí? Entonces, las horas efectivamente trabajadas, sean ordinarias o extraordinarias, dice, del otorgamiento del descanso semanal, ¿cierto? Constituye una infracción grave a la legislación laboral. Por ejemplo, no llevar registro de asistencia de ningún tipo, eso es grave.
llevarlo sin cumplir las exigencias legales, ¿cierto? O adulterar los datos del registro en cualquiera de sus formas, ¿ya? Todas estas cosas que tienen que ver con la asistencia, ¿cierto? Y el control de los descansos de los trabajadores, esto que está mencionado acá es relevante porque puede constituir una infracción grave. Chicos, grave, estoy hablando grave en términos de plata, ¿eh? Una infracción de este tipo te puede costar 2, 3 millones de pesos así, fácilmente, ¿ya? Por eso es tan importante. Y podría ser más, porque va a depender, ¿cierto?, de la recurrencia. No sé, si un mes no lo tienes, ya, quizás la multa puede ser menor. Pero si esto es recurrente y la empresa lo ha hecho siempre, ahí obviamente la infracción podría ser muchísimo más grave todavía. ¿Ya? Es por eso que es súper importante el tema del registro. El sistema que tengas tiene que estar impecablemente hecho. Ahora, ustedes me dicen ya, pero muchas veces las empresas no lo hacen. No, no lo hacen. Pero se están arriesgando precisamente a que llegue un fiscalizador y los multe. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. Los fiscalizadores no llegan solos, ¿ya? No llegan porque iban pasando por la vereda y se les ocurrió, voy a pasar a esta empresa a ver cómo se portan. No, no funciona así. Funciona mediante acusaciones. Es decir, si un trabajador pone una denuncia, ¿cierto?, van a mandar a los fiscalizadores. Por eso llegan los fiscalizadores a la empresa. ¿Ya? Entonces, mientras el personal esté en paz y todo tranquilito, a lo mejor no va a pasar nada, ¿cierto? Pero basta solo un trabajador que vaya a reclamar por sus derechos, ¿cierto? Y van a llegar los fiscalizadores y obviamente van a multar a la empresa, claramente. Y al dueño de la empresa, obviamente, eso no le gusta, ¿cierto? Entonces, nuestra labor es que las cosas estén, ¿cierto? Como ordena la ley. El cumplimiento de la jornada, entonces, resumen, el empleador debe llevar, ¿cierto?, un registro de asistencia para determinar las horas de trabajo según sean ordinarias o extraordinarias. Se debe utilizar un libro de asistencia, ¿cierto?, el reloj control con tarjeta o algún sistema computarizado, ¿cierto?, con tarjetas magnéticas, huella digital, etc. Resumen, cumplimiento de la jornada. Siempre, ¿cierto? Este tipo de, los contratos de trabajo, como lo vimos en la clase pasada, perdón, tienen dependencia y subordinación. Siempre vamos a tener dependencia y subordinación. A menos que seamos gerentes, ¿cierto? O a lo mejor si somos jefes. Pero aún así, los jefes también Disculpa que tienen te cierta interrumpa. dependencia y cierta subordinación. Ricardo, ¿me estás hablando? El Jorge dijo que se tenía que salir por el trabajo. Jorge, ¿cuánto? Jorge de diseño. El Jorge Briceño. Ok, no hay problema. Entonces, precisamente en esto del control de la jornada, ¿cierto? Estamos viendo la subordinación de todas maneras, ¿cierto? Ahí como que se expresa mayormente. Entonces, se materializa, ¿cierto?, en acciones súper concretas, que es, por ejemplo, la continuidad en la prestación de los servicios, es decir, no tiene que ir de lunes a viernes continuamente. Concurrencia obligada y personal al trabajo, no puedo mandar a alguien, tengo que ir yo, ¿cierto? Cumpliendo con el horario de trabajo, ¿cierto?, de 8 a 6, o lo que tenga. Dice, además, que me van a supervigilar el desempeño del trabajo. Obligación también tengo de seguir las órdenes e instrucciones. Estar sujeto a los controles en el trabajo, o sea, pueden controlar mi trabajo. Y obligación de rendir cuentas del trabajo. Todo esto que se mencionó, ¿cierto?, se materializa, o de qué forma, ¿cierto?, yo puedo entender entonces, esto es efectivamente dependencia y subordinación,
¿cierto? Porque tengo que asistir, porque tengo que estar controlado, porque tengo que cumplir un horario. Eso es dependencia y subordinación. Ay, voy a tener que tomarme algo porque me estoy empezando a sentir media congestionada. Un Tapsil. Sí, espero que no esté con la tontera yo. Ahí sí que me pego un tiro. Bien, entonces, tenemos también, siento por otro lado, los descansos. Hay distintos tipos de descansos, ¿cierto? Como el que vimos, ¿cierto? Dentro de la jornada, que tiene que ver con los 30 minutos, ¿sí? Eso es lo primero. 30 minutos de descanso para destinarlos a la colación, que regularmente, obviamente, está dentro de la mitad, o más o menos, ¿cierto?, de la jornada. Eso es lo que regularmente hace. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos los descansos semanales. Estos descansos semanales son los obligatorios, ¿cierto?, con respecto a los domingos, a los festivos, dependiendo de la cantidad de días y horas que trabajas. Si trabajas de lunes a viernes, ¿cierto?, indudablemente que vas a tener 2 días de descanso, sábado y domingo. Pero aquí el que más se cuida, indudablemente, es el día domingo. Por ejemplo, las personas que trabajan en retail, por ley, tienen 2 domingos libres. Por ley, no pueden quitarle esos 2 domingos. Aparte, ¿cierto?, de los que tienen que darle en la semana, porque tienen que hacer las 45 horas primero, ¿cierto?, en primera instancia, y porque además, ¿cierto?, no pueden sobrepasar los 7 días trabajados. Siempre el séptimo día será libre, independiente del día que sea, ¿cierto?, pero siempre el séptimo día será libre, más, ¿cierto?, los 2 días libres que tienen, perdón, los 2 domingos libres que tienen. Ahora, aquí hay una cuestión también bien importante saber. Cuando una persona del retail, por horario, ¿cierto? Por horario, le corresponde ir en un feriado, ¿cierto? Le corresponde ir en un día feriado. Ese día feriado es como un día normal, ¿ya? Ahora, en algunas empresas, eso sí, de igual forma, ¿cierto? Como para retribuir al trabajador, le pagan como hora extraordinaria o como un día especial. Los sindicatos también ahí corren una función súper importante porque hacen valorar este tiempo, ¿cierto?, de trabajo. Ahora, indudablemente que eso era cuando funcionaban los malls, porque de aquí a que vuelvan a funcionar como funcionaban, ¿cierto?, va a pasar harto tiempo con esta cuestión de la pandemia. De todas maneras, han habido cambios importantes en eso también, ¿cierto? Entonces dice que los trabajadores, ¿cierto?, exceptuado el descanso dominical, ¿cierto?, tienen derecho a exigir que a lo menos 2 días del descanso compensatorio que les corresponden en el mes calendario sean otorgados el día domingo, ¿ya? A lo menos, pero de todas maneras tienen 2 domingos en el mes. Se agrega el descanso semanal, ¿cierto?, los días festivos que caigan en la semana respectiva, ¿sí? Y en ningún caso se podrá trabajar, aquí está lo que estaba diciéndole, 7 días seguidos sin la autorización expresa de la Dirección del Trabajo, ¿ya? ¿En qué casos podrían dar permiso, ¿cierto?, en las empresas que tengan atención, ¿cierto?, de emergencia a la ciudadanía? Los hospitales, por ejemplo, ¿cierto?, en este tiempo de pandemia, yo creo que hay muchísimos trabajadores de los hospitales que están trabajando totalmente seguidos, ¿cierto? La gente de rescate, por ejemplo, los que trabajan en ONEMI, ¿cierto?, con que tiene que ver con el terremoto y esas cosas, ellos también seguramente tienen la autorización de trabajar más de lo que les corresponde, ¿cierto? Pero es por un tema de emergencias, ¿sí? Pero el resto de los mortales, el séptimo día siempre debe ser descanso, ya no lo puede sobrepasar. Bien. Otro tipo de descanso también, ¿cierto? Nos estamos refiriendo, dice, feriado anual. El feriado anual son las vacaciones, ¿sí? La gente por lo regular habla de vacaciones. Si tú le dices el feriado anual, va a pensar cualquier cosa.
El 21 de mayo, el 18 de septiembre, ¿sí? Por la palabra feriado, ¿cierto? Pero legalmente las vacaciones son llamadas feriado anual. Esa es la palabra legal. Ustedes como técnicos de recursos humanos deben saber y deben aprender a utilizar los términos legales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa este feriado anual? Es el descanso, dice, con remuneración íntegra, al que tienen derecho todos los trabajadores que han cumplido más de un año de servicio. Es decir, desde que te contrataron y cumpliste un año, a partir del día siguiente, ¿cierto? Tienes derecho a 15 días hábiles de descanso por feriado anual. Anual porque tiene que ver con tu contrato, ¿sí? Pero ojo, son 15 días hábiles y eso hábil se cuenta de lunes a viernes, ¿cierto? Por lo tanto, si yo lo sumo todo eso, días corridos, ¿cierto? De lunes a domingo, son 21 días. Eso es lo que uno descansa, 15 hábiles, los que corresponden a 21 días corridos. Entonces, con respecto a esto, ¿cierto? No podrían descontarte absolutamente ningún día de tu remuneración cuando estés de vacaciones. O sea, te van a pagar igual como que estuvieras trabajando. No hay ningún descuento adicional, ninguno. La única diferencia en el sueldo, ¿cierto? Es para los trabajadores que, por ejemplo, trabajan por comisión. Los ejecutivos de venta, ¿cierto? Los cobradores, todos los que tengan comisión y que de alguna manera sus sueldos pueden ser variables, ya que un mes ganó 500, el otro mes ganó 800, qué sé yo. Entonces, en esos casos, exclusivamente los que tengan variable o que tengan mixta, en ambos casos, se hace un promedio de los últimos 3 meses trabajados, ¿cierto?, con anterioridad a estas vacaciones, y se saca un promedio. Y ese promedio es el que se le va a pagar en el momento en que este trabajador esté con sus días de vacaciones, ¿ya? Ese es el tratamiento. Pero quienes tienen un sueldo fijo o muy chiquitita la variabilidad que puedan tener, ¿cierto? Se va a pagar de igual forma que se le ha pagado como que haya trabajado todo el mes. ¿Preguntas, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya, No, profe, ninguna pregunta. perfecto. Estas vacaciones o este feriado anual, ¿cierto? De preferencia se van a otorgar en verano o en primavera, de preferencia. Pero siempre, 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 ¿cierto? Se va a hacer con un acuerdo. El empleador no puede obligarte a ti a tomarte las vacaciones. O sea, no te puede mandar con vacaciones. No, porque obviamente que las vacaciones son un descanso del trabajador. Y eso va a depender de las condiciones de familia que tenga, ¿cierto? Si yo te estoy inventando, si yo estoy casada, ¿cierto? No me pueden mandar a mí de vacaciones en enero y mi marido salga en febrero, ¿cierto? Porque se supone que tú tienes que ordenar tu vida también, esto también tiene que ser compatible con la vida real. Entonces el empleador no me puede obligar a mí a tomarme las vacaciones en algún tiempo. Esto siempre va a ser acuerdo. Misma cosa, yo no le puedo imponer al empleador, ¿cierto? Oiga, yo en tal momento me voy a ir de vacaciones, ¿a usted le guste o no le guste? No, tampoco es así, es acuerdo, insisto. ¿Ya? La empresa tendrá que planificar, que tendrá que coordinar su personal para seguir trabajando, ¿cierto? De alguna manera, pero no puede ser así como en rencilla, porque no es lo lógico, ¿ya? Lo mínimo que te podrían dar, ¿cierto? O lo que regularmente dan son 10 días, ¿sí? De estos 15 te dan 10. Y los otros 5 se puede fraccionar como tú quieras tomártelo. Ahora, si aún así, de todas maneras, tú necesitas los 15 días, eso también es conversable, ¿eh? Tampoco es que te lo puedan negar, ¿cierto? La cuestión es hacerlo con tiempo y efectivamente llegar a un acuerdo, efectivamente, ¿cierto? ¿Qué más?
aquí hay una cuestión súper importante. Bueno, ustedes son re jóvenes, a lo mejor no lo han escuchado, probablemente sí, ¿cierto? Las vacaciones no se pueden vender, ¿ya? Que regularmente, ¿puedo vender las vacaciones? No, la venta de vacaciones está prohibida. ¿Qué significa venta de vacaciones? Significa que en el papel dice que estoy de vacaciones, ¿cierto? Pero a mí me pagan en forma extra esos 15 días, me los pagan. Y yo sigo trabajando, ¿ya? De esa compra estamos hablando, de esa venta estamos hablando. Eso es ilegal, absolutamente ilegal, no se puede hacer. No, el legislador tiene algo súper ahí, ojo con eso, ¿ya? Porque además es un derecho irrenunciable. ¿Se acuerdan que dentro de los principios hablábamos que la ley me protege hasta de mí mismo, ¿cierto? Bueno, esto también es un derecho irrenunciable. Yo no puedo renunciar a descansar, ¿sí? Tengo que descansar, de todas maneras. Y la ley dice, usted tiene que irse 21 días corridos para su casa, porque tiene que hacerlo, porque el cuerpo humano, ¿cierto?, se cansa. Entonces, la ley dice no, usted no puede vender nada porque tiene que descansar. Hay algunos porfiados y algunas empresas que igual lo hacen, ¿cierto? ¿Para qué estamos con cosas? Igual lo van a hacer. Como muchas de las cosas que yo les estoy mencionando, probablemente ustedes después en la realidad se van a encontrar que bueno, pero la profe dijo que no y se hace igual. Sí, claro. Si lo que yo les estoy diciendo es lo correcto que hay que hacer y lo que indica la ley. Pero la realidad de pronto es otra cosa, ¿ya? Entonces, las empresas, ¿hay trabajadores que venden? Sí, sí lo hacen. ¿Hay empresas que las compran? Sí, sí lo hacen. El tema va a ser, ¿cierto?, cuando esas empresas llegue un fiscalizador, le pidan, haya una denuncia, primer paso, la denuncia, ¿cierto? Y le digan, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay una persona que vendió las vacaciones y está trabajando. Van a ir para allá, ok. Necesito ver los comprobantes de vacaciones de tal persona. Lo primero que te voy a pedir, perdón, es la asistencia. La asistencia de tal persona. Van a ver que la persona está trabajando. Los comprobantes de vacaciones. Y van a ver que hay un comprobante de vacaciones. ¿Cierto? Porque lo tiene que haber, porque si no lo hace, ¿cierto? Si el comprobante no está hecho, ¿sí? Ahí está perdiendo, además está perdiendo, va a perder la empresa, ¿cierto? Porque entonces si el comprobante no está hecho, si es que a ese trabajador lo llegan a despedir, van a tener que volver a pagarle las vacaciones que ya le habían comprado, porque el documento no está hecho, ¿cierto? Entonces, ahí hay una serie de cosas. Podríamos tener una clase completa con eso, ¿cierto? Es por eso que es ilegal, porque finalmente, ¿cierto? De una u otra manera se puede pisar la cola, tanto el trabajador como la empresa. Entonces, el feriado anual es un derecho irrenunciable y no negociable por las partes. Este beneficio podrá compensarse en dinero, dice, solo si, y solo si, habiendo cumplido un año de servicio, pero deja de trabajar en la empresa. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí se paga. Es más, todos los finiquitos, el único ítem que se paga en todos los finiquitos, independiente de la causal del despido o del artículo del despido, ¿cierto? Siempre se van a pagar vacaciones, siempre. Por renuncia, por un despido porque lo pillaron robando al trabajador, porque se le venció el contrato, por mutuo acuerdo, por cualquier causal, siempre las vacaciones se van a pagar. Obviamente, si es que hay vacaciones pendientes de pago, ¿cierto? Si el caballero ya se las tomó todas, no, ¿cierto? Y además existe la forma de pagar también feriados anuales proporcionales. Imaginemos que el caballero lo despidieron antes del año, ¿sí? No tuvo posibilidad de tomarse su feriado anual y obviamente hay que pagarle esa proporcionalidad que hay desde el minuto que lo contrataron hasta que lo despidieron. Jessie, dígame. Profe, las vacaciones no se pueden acumular porque de paso superando los periodos se pueden perder.
Tú puedes acumular, sí, puedes acumular, pero si llevas 3 periodos acumulados, vas a perder el más antiguo, El vas a primero. perder uno. Sí, Sí, eso sería equivalente a 2 años sin tomar vacaciones. 3, Cuando comienza el periodo 3, 3 pierdo yo el anuales. periodo 1. Son 3 Ah, anualidades, son 3. ya. O sea que cuando comienzas tienes 1, 2, 3, ¿cierto? Cuando estás Sí. cuando vas a cumplir pierdes el último. Ah, ya. Por eso, bueno, es súper raro que la gente los pierda de todas maneras, ¿ah? Pero igual puede haber alguien por ahí, por lo tanto hay que estar ahí, ojo, para que la gente no los pierda, pues, ¿cierto? El Sí, feriado porque proporcional era lo que les estaba mencionando recién, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con las vacaciones desde el tiempo del contrato, ¿cierto?, hasta cuando lo finiquitaron y que no alcanzó a cumplir el año. Entonces, lo que se le va a pagar es la proporcionalidad del tiempo que trabajó en el finiquito. Luego tenemos el feriado progresivo, ¿cierto?, que es un feriado bien especial, que es un feriado que, entre comillas, es como un premio que le dan al trabajador por la permanencia, ¿ya? Es decir, para esto uno tiene que tener 2 condiciones. La primera condición es tener 10 años cotizados, ¿cierto? Es decir, 120 cuotas cotizadas. Y la segunda condición es tener 3 años, ¿cierto?, con el último empleador. Se los voy a explicar, a ver si lo logro hacer acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Se ve, ya. Se los voy a explicar acá para que... A ver si lo puedo hacer. Voy a tener que escribir acá en un cuadrado. Ok. Entonces, dijimos que la primera condición, ¿cierto?, son 2 puntos, tener 10 años trabajados, ¿cierto?, pero que sean iguales a 120 cuotas, ¿cierto?, o pagos de imposiciones, ¿cierto? Esa es la primera condición. La segunda condición, para tener días progresivos, ¿cierto?, es tener 3 años con el último empleador. ¿Ya? Porque eso es como un premio a la permanencia. Ok. Entonces vamos a inventar, ¿cierto?, que en el año 2014, ¿sí?, la primera condición, ¿cierto?, llevaba 10 años la persona en el año 2014. Ahí él cumplió, ¿cierto?, la primera condición. Es decir, entonces, año 2015, año 2016, año 2017, ahí cumplió, ¿cierto?, los 3 años con el último empleador, ¿sí? Entonces, a partir del año 2018, 2019, 2020, ¿cierto?, ¿qué va a pasar acá? Él va a tener legalmente, ¿cierto?, va a tener sus 15 días hábiles más un día progresivo, ¿cierto? Cada año de esto va a ser exactamente igual. El 2019, ¿cierto? El 2020 va a ser igual. Los próximos 3 años, ¿cómo se va a tratar? 2021, 2022 y 2023. Va a tener este nuevo grupo de 3 años, que trienio se llama trienio, va a tener entonces sus 15 días hábiles que le corresponden a ese año, más 2 días progresivos. ¿Ya? Y así sucesivamente, cada trienio, ¿cierto? Esto se va a ir aumentando un día progresivo más. ¿Ya? Así va funcionando esto. Entonces es un premio el que le dan, ¿cierto?, al trabajador. ¿Por qué? Por la permanencia que tiene. Ahora, esto igual es medio difícil, aunque, mira qué bueno.
Sí, pero tenéis que pensar que tienes que tener 14 años trabajados, ¿sí? Entonces, no todo el mundo tiene esa continuidad de trabajo, porque es un premio a la continuidad. Hay mucha gente que se cambia, cada 1, cada 2 años se está cambiando de trabajo. Entonces, puede tener la primera condición, pero la segunda condición, de pronto, como que les cuesta tenerla. ¿Quedó claro eso? Sí, ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sáquenle una foto, por favor, para que lo tengan. Un pantallazo, una foto, como ustedes quieran. ¿Ya? Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿cierto? La concurrencia es obligada y personal. Se debe realizar el trabajo personalmente, no se puede enviar a otra persona a desarrollar nuestras obligaciones. Ok, aquí queda una última cosa con respecto, ¿cierto?, a la obligación, con respecto a la marcación, ¿sí? Es obligación de todas maneras, ¿cierto?, que aunque tengas libro, aunque tengas tarjeta y aunque tengas estos sistemas tecnológicos, debes tener la sumatoria semanal, ¿cierto? En los libros, por ejemplo, siempre al final de la hoja está el total. Las tarjetas de marcación tienen un espacio pequeñito al lado y abajo donde dice subtotal y total. Y por supuesto, los informes de asistencia electrónicos vienen con el total, por eso le digo, esos sistemas son los más extraordinarios, porque finalmente uno no tiene que hacer mucho, ¿cierto? Está dado, a menos que el trabajador marque mal, ¿cierto? Y haya un changüío de marca, y ahí lo único que te permite hacer el sistema, ¿cierto?, es borrar marcas que estén de más para que estas marcas se ordenen. Por lo menos eso es la gran mayoría, los sistemas es lo que producen, ¿ya? Otras consideraciones respecto del control. Por ejemplo, no pueden tener dos controles distintos, ¿cierto? En el mismo establecimiento, obviamente, o simultáneamente, ¿cierto? Que por un lado entran los que firman libro y por el otro lado entran los que marcan tarjeta. Pues tienes que tener toda la empresa con el mismo tipo de marcación. No se puede, dice, registrar diferentes horas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? No se pueden registrar en registros diferentes. Entonces no puedes por un lado firmar una hora por aquí, una hora en el otro lado, no, también tiene que ser unificado. El sistema computacional de control puede ser similar, dice, al reloj control, si cumple ciertas condiciones que está en este dictamen de la Dirección del Trabajo del año 96. El personal excluido de la limitación de jornada no está obligado a registrar su asistencia. ¿Quiénes son? Los contratados bajo el artículo 22, ¿cierto? No están obligados. Ahora, ¿de todas maneras lo pueden hacer? Sí, sí, lo pueden hacer por un tema de, quizás de control personal, puede ser, pero no están obligados a hacerlo. Betsy, dígame. Profesora, disculpe que la moleste. Nosotros a las 9:30 tenemos otra clase, para que no se le olvide pasar la asistencia igual. En este minuto la pasamos. Muchas gracias, Betsy. Ok, y lo último, ¿cierto? Que debe estar ubicado en el lugar de trabajo, ¿cierto? No puede estar ubicado en otro lado. Pregunta, chiquillos. ¿A alguien le quedó alguna duda? Ninguna, profe. Ninguna, ya, ok. Bien, entonces lo que nos va a quedar pendiente, obviamente, ¿cierto?, es el tema del trabajo formativo. Bueno, el trabajo formativo está en el aula virtual, ¿cierto? Y que en esta ocasión lo van a tener que hacer solitos, ¿ya? Ahí está la tarea, ustedes lo van a ubicar, ¿cierto? Tarea formativa, sesión número 4, esta es la 4, ¿cierto? Y lo van a tener que hacer en forma individual. La próxima clase
Alguien si lo quiere mostrar, lo vamos a revisar, ¿cierto? Si es que a alguien le quedó alguna duda. Entonces, Profe, dígame. ¿el trabajo nosotros lo redactamos, o sea, el contrato? Sí, Porque, por ustedes ejemplo, busquen, no hay problema. nosotros buscamos modelo. Sí, es solamente un apresto, ¿cierto? Es Ya, para ver de qué forma pueden construir un contrato. Busquen el formato, lo importante es que tengan los datos que ahí se solicitan. ¿Ya? ya, profe, gracias. Listo. Se hizo cortita la clase. Sí, Estaba es entretenida. que este computador, Dios mío, me falló todo el rato. No podía encenderlo, tuve que reiniciar. No, me tenía histérica. Ya, vamos a pasar la lista, chiquillos, para que puedan alcanzar a ir a la otra clase. Mirko Arce. Presente. ¿Está? Sí. Sí, Ok. profe, Tiaren Benítez. presente. Jorge Briceño, el joven que me dijeron recién. Génesis Briones. Presente. Alison Carrasco. Parece que no está. Profe, estoy presente. Alison. Génesis Briones. Génesis Briones. Perdón, disculpe. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. Está, parece. Alexandra Fris. Presente, profe. Dominic González. Presente, profe. Dominic González. Betsabe Guerrero está. Presente. Carolina Mallea. Presente, profesora. Maciel Meneses. Presente, profe. Fernanda Miranda. Presente. Patricia Montt. Patricia está. Parece que no. Gabriela Moreno. Gabriela. Está la Gabriela. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Ricardo Muñoz. Presente, profe. Nicole Muñoz. Presente, profe. Francisca Muñoz. La Francisca no está, parece. Claudia Orellana. Presente. Sandra Pérez. Presente, profesora. Maritza Pino. Presente, profe. Daniela Pu. Presente. Camila Ríoseco. Presente. Paulina Siguel. Presente. Vania Sigaria. Vania Presente. está. Ok. Angelina presente. Torrejón. Presente. Krishna Ursúa. ¿Krishna está? Parece que no. Tamara Valderrama. Presente. Ok. Francisca Valdivia. ¿Francisca está? Sí. Ya. María Ángel Valenzuela Presente, profe. y Rebeca Vázquez. Presente, profe. Ok. Repasamos entonces que pude haber marcado a alguien mal para que pongan atención. Alison Carrasco, Jocelyn Correa, Patricia Montt, Gabriela Moreno, Francisca Muñoz y Krishna Orsúa. ¿Estamos bien? Perfecto. Profe, le quiero hacer una consulta. Dígame. Resulta que ayer en la clase yo le mandé un mensaje, mi nombre es Angelina Torrejón, que no podía, o sea, ingresé para avisarle que estaba en el médico con mi hijo. No sé Ya. si dio el mensaje ayer. Mensaje, pero ¿dónde me lo dejó? Lo puse en el chat Ah, ya. para que No, supiera, porque estaba en el metro y no podía escuchar nada.
Ya, ok. Siempre dejaron No presente. lo recuerdo, pero si es que alguna compañera lo vio, seguro me dijeron. ¿Ya? Sí, profe, la dejó presente. Ah, Sí, perfecto. creo que yo la vi Ya. ayer que andaba en el de la Angelina. Listo. Eso, chiquillos, es súper importante. Ustedes pueden leer el chat. Yo a veces cuando estoy compartiendo pantalla, yo no veo chat. ¿Ya? Cuando estoy pasando la lista, tampoco veo chat. Entonces es súper importante que ustedes sean ahí colaborativos con los compañeros. Angelina, los compañeros dicen que me avisaron y que ya estás presente. ¿Ya? Ya, gracias, chiquillo. Ok. Bien, chicos, llegamos hasta acá, ¿cierto? Estamos listos. Nosotros nos juntamos ¿a qué hora de vuelta? A las 4:10, si no me equivoco. Exactamente. En gestión. 4:10, sí, en gestión. Perfecto. Nos vemos entonces a las 4:10. Que estén muy bien. Nos Chao, vemos, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.